nosotros ya estábamos wiri antes de empezar. Bienvenido, Emilio, felicidades. Felicidades. Pues sí. Muchas gracias. Vienes, Bueno, es como estamos en Navidad, hoy se me ocurrió cambiar un poco el outfit, ¿te parece? Claro. Porque hace mucho frío. Hace mucho frío, gorra, bufanda, gorra y todo, para cambiar un poquito. Bueno, me encanta. Pero también traes un tema pues mira, ahora vamos diferente, ¿no? Vamos a hablar de monumentos que son importantísimos, de monumentos que todos vemos, pero no sabemos quién los hizo. Y luego dejamos de verlos. Imagínate. Ahí están, pero y no los ven. forman parte del paisaje, Esto es ¿no? muy importante. Sí. Los grandes monumentos de México los hizo un señor que nació en Durango, pero se educó en Chihuahua. Ajá. Y era muy amigo de mi abuelita, que era de Chihuahua. Ajá. Es Nacho Asúnzolo. Nacho Asúnzolo era primo hermano de Dolores del Río, imagínate, de la Gran Dolores, y de María Asúnzolo, la musa de todos los artistas. Hay como 14 pintores que la pintaron. Eran 3 primos de Durango, pero él crece en Chihuahua. Y se convierte en el escultor de la Revolución Mexicana. Y ganaba más que Diego, que Orozco y que Siqueiros juntos. Cielos. Porque hacía monumentotes, ¿verdad? Entonces, este hombre es un hombre extraordinario que ha hecho, bueno, pues miren, el que está en Reforma, Cuitláhuac, Reforma por Relaciones Exteriores, Tlatelolco, es la última escultura de él, ¿no? Y de las primeras que hizo, que lo vamos a ver, es la de Obregón. Allá en donde el sur. mataron a Obregón, ahí ves el balazo, y sobre eso hicieron el gran monumento. Es uno de los monumentos más grandes que hay en México, a Obregón, un mártir de la Revolución. Otro gran monumento es un monumento a la patria que está en el jardín de Chapultepec. Vamos a ver el museo y luego hay un monumento ahí, pero no vemos quién lo hizo. El monumento a la patria lo hizo Ignacio Asúnzolo, el gran escultor de la Revolución Mexicana. Le debemos el 80% de los monumentos que vean. Van a ver que empezamos con Obregón y luego 2 monumentos ecuestres, uno de Morelos y otro de Zapata, en la glorieta, ¿cómo se llama? No, la Alameda Sur, allá. La Alameda Sur está Zapata. Ahí está, y los dos, en el momento que ya luego los separaron, pero en ese momento estaban juntos. Se llama, ¿cómo se llama? La Alameda del Sur. Así se llama, la Alameda del Sur. Bueno, ahí los dos son de Ignacio Asúnzolo, el gran escultor de la Revolución Mexicana y símbolo de la patria. Pues ahora vamos a ver ese video que nos traes preparado. Adelante, invitados cordialmente. Mira cómo está ahí. A ver. El monumento a la memoria del general Álvaro Obregón, el caudillo sonorense invicto de la Revolución Mexicana, principal militar del ejército constitucionalista, fue edificado en el Jardín de la Bombilla, en San Ángel, frente a la avenida Insurgentes. Se inauguró en el año de 1935, en ocasión del 7º aniversario de su asesinato, en el mismo lugar en que murió víctima de un magnicidio el 17 de julio de 1928, por no haber respetado el principio de la no reelección. El general Álvaro Obregón fue el invencible caudillo militar de la Revolución Mexicana. Fue un gran soldado. En la vida militar de México, es el único general que nunca sufrió una derrota en los campos de batalla. Nació en Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880. Fue maestro de escuela primaria y agricultor. En el año de 1912, inició su participación en la lucha revolucionaria y su genio militar y político lo convirtieron en el artífice principal del triunfo de la revolución. Desde 1913, apoyó el Plan de Guadalupe propuesto por Venustiano Carranza para combatir al usurpador Victoriano Huerta, asesino del presidente Madero. El esbelto monumento a su memoria es obra del arquitecto y escultor Ignacio Asúnzolo, quien también participó como soldado en la Revolución. Ignacio Asúnzolo fue director de la Escuela de Arquitectura y construyó
más de 15 monumentos cívicos en todo el territorio nacional. La extrema simplificación de las formas del monumento y el vigor de los grupos escultóricos dan cuenta de su talento como verdadero maestro del arte de la escultura. Álvaro Obregón fue elegido presidente de la República el 10 de diciembre de 1920 y terminó su mandato en 1924. Con su fecunda obra de estadista, se inicia la etapa de reconstrucción de las instituciones de la Revolución Mexicana, entre las que destaca notablemente la Secretaría de Educación Pública, fundada en el año de 1921. En el año de 1912, el presidente interino Francisco León de la Barra ordenó la construcción del actual monumento a José María Morelos y Pavón, en el jardín de la Ciudadela, a un costado de la avenida Valderas. Fue inaugurado por el presidente Francisco Madero el 2 de mayo de 1912, en conmemoración del centenario de la victoria de Morelos en el sitio de Cuautla. El capitán general del ejército insurgente, José María Morelos y Pavón, posó y fue retratado en esta pintura original al óleo en la ciudad de Oaxaca, capital que ocupó con sus tropas el 23 de noviembre de 1812. Es de autor anónimo. La pintura fue enviada a Madrid en 1816 por el virrey Félix Calleja del Rey, después del fusilamiento a Morelos. Este único retrato original de Morelos fue regresado a México como obsequio del rey Alfonso XIII a la nación mexicana con motivo de las fiestas del centenario de la independencia en 1910. Se exhibe en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Morelos se formó como sacerdote y fue discípulo del cura don Miguel Hidalgo cuando éste fue rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, ciudad que cambió su nombre al de Morelia para honrar la memoria del primer soldado de la Revolución de Independencia y el genial y generoso legislador que dio a México su primera acta de independencia en 1813, redactada por el Congreso de Chilpancingo y que también promulgó en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, la primera Constitución mexicana a partir de las ideas que expresó Morelos en su texto Los sentimientos de la nación. El ejército mexicano dedicó el monumento al gran conductor de la Revolución de Independencia, que de 1810 a 1815 mantuvo vivo el ideal de libertad del pueblo mexicano. En la Ciudad de México, en la Alameda del Sur, sobre la avenida Canal de Miramontes, se erige el monumento ecuestre a Emiliano Zapata, el general del Ejército Libertador del Sur. El monumento fue inaugurado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines el 10 de abril de 1958, fecha en que se conmemoró el 39 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, en el año de 1919. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, no lejos de la ciudad de Cuernavaca, hijo de padres indígenas tlahuicas, el 11 de agosto de 1879. En 1905, cuando tenía 26 años, fue nombrado por la comunidad de Anenecuilco presidente del Comité de Defensa del Club Democrático Liberal para reclamar tierras comunales ante el presidente Porfirio Díaz. En junio de 1910,
Zapata toma por la fuerza las tierras de su pueblo natal y comenzó a formar su ejército campesino 5 meses antes de que estallara la revolución convocada por Francisco Madero el 20 de noviembre de 1910. El 19 de mayo de 1911 toma con sus tropas la ciudad de Cuautla y 6 días después, el 25 de mayo, el general Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de la República que mantuvo durante 3 décadas. Al triunfo de la revolución, se entrevista con Madero y no logra que el nuevo gobierno proceda al reparto de tierras que se habían prometido a los campesinos. El 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, que exige a la revolución la restitución de las tierras, de los bosques y del agua a los campesinos. Y en el año de 1914, Zapata demanda que la cuestión agraria se eleve a rango de precepto constitucional con el lema de tierra y libertad. El 4 de diciembre se encuentran en Xochimilco Francisco Villa y Emiliano Zapata. Villa apoya totalmente el Plan de Ayala, la alianza del Ejército Liberador del Sur con la División del Norte hizo posible que los ejércitos campesinos de Zapata y Villa tomaran la Ciudad de México. En el Palacio Nacional, el general Villa se sienta en la silla presidencial de don Benito Juárez con Zapata a su lado. El Plan de Ayala y el lema de Tierra y Libertad simbolizan la esencia de las luchas campesinas de la Revolución. Emiliano Zapata representa el contenido social y agrario de la Revolución Mexicana. Zapata, más que un hombre, es un símbolo. Eso. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está tu testimonio, Mi para esta testimonio, Navidad. Porque yo creo que es muy importante. Y fíjate que a mí la gente me está parando, ya me volví famoso. Ya te voy, Y me dicen las ¿te gentes... voy a hablar de usted ya? Háblame ya, porque Yo, por fin, a los ni 80 modo. llegué a la fama. Ajá. Oiga, ustedes que salen en el Canal 11, sí, yo soy... Oiga, pues yo lo veo, me gusta muchísimo. Aprendí uno muchas cosas. Pues bueno, ahora vamos a aprender, como yo fui maestro, ajá. la importancia de los monumentos. Yo Y creo que saber sí. por qué está ahí ese monumento. Creo que se simboliza. Porque la gente pasa por Insurgentes y ve un monumento a Obregón y no sabe por qué está ahí. Pues que ahí se lo echaron, ahí le dieron de balazos. Ajá, ajá. Cayó sobre la sopa, imagínate. Él estaba comiendo, y Cielos. llegó uno diciendo que le iba a hacer un dibujito, sacó la pistola y se lo echó. Y entonces cayó sobre la sopa. Pero ahí también, luego hubo otro balazo y ahí está puesto, en el museo. Y hay que entrar, yo les recomiendo que entren a los monumentos. Esa obra es de nada menos que el amigo de De mi abuelita, Asúnzolo, ajá. Nacho Asúnzolo, y todo lo hizo él y además hizo todo el monumento. Pero ese monumento, bueno, no es el de Obregón, pero un monumento que recuerda, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué están ahí? Pues fíjate, si recordamos los monumentos que hay en la ciudad, Sí. el monumento más importante es este, del triunfador de la Revolución. Hay un monumento en el eje central a Cárdenas, grandotote, ¿no? Sí. Pero está nada más Cárdenas ahí. Sí, Aquí solito. todo lo que hay alrededor y el edificio es un monumento a la Revolución, pero ninguno como este de los revolucionarios. Luego te sí, cuento sí, la sí. historia del monumento de la Revolución, es otra cosa. Ese es, ajá. Pero este es el monumento más importante hecho a un hombre que hizo la revolución. Exacto. ¿Por qué? Porque ganó todas las batallas, no perdió ninguna. Bueno, acabó con Villa, entre otras cosas, ¿no? Acabó con Villa y acabó con todos. Bueno, este es el triunfador sonorense de la Revolución Mexicana. Por lo tanto,
Si ves los monumentos que hay en México, este es el más grande, el más importante, el artístico, tiene muchos personajes, los obreros, los campesinos. Pero ¿por qué a este hombre? Primero porque fue mártir, ¿no? Luchando por los ideales lo mataron. Pero es el personaje invicto de la revolución. Por eso merece eso, fíjate. ¿Y Zapata? Y bueno, Zapata merece eso porque es el hombre del pueblo, el campesino, porque los otros, muchos de ellos eran fifís. Madero era fifí. Y el otro también, Venustiano Carranza era fifí. ¿No? Habían sido gentes muy fifís. Ya nos vamos porque... ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos porque ya te pusiste muy fifi. Bueno, bueno, es que Madero, Zapata viene del pueblo, es un campesino que lucha y es el símbolo del pueblo.